Nunca imaginé que una casa tan luminosa pudiera esconder sombras tan profundas. Vivíamos en una zona tranquila, rodeados de árboles altos y vecinos discretos. La casa, de techos altos y ventanales amplios, daba una sensación de paz que en realidad no coincidía con lo que se vivía dentro. Rodrigo, mi esposo desde hace más de 20 años, había dejado de buscarme hacía mucho. Sus silencios eran más elocuentes que cualquier discusión. Pasaba los días encerrado en su estudio, revisando informes, contestando correos o simplemente mirando sin ver la televisión. Compartíamos espacio, pero no presencia, y eso dolía más que cualquier grito. Clara, nuestra hija, había partido a otro país para continuar sus estudios. Con su ausencia, la casa se sentía aún más grande, aún más vacía. Me quedaba el tiempo, el ruido del viento, el eco de mis propios pasos. Y el jardín. Ese jardín inmenso que tanto habíamos soñado tener. Ironías de la vida. Cuando finalmente lo tuvimos, no sabíamos qué hacer con él. Fue un sábado por la tarde cuando lo vi por primera vez. León, un amigo cercano de Clara, llegó acompañado de un joven que no conocía. Dijo que se llamaba Elías. No supe en qué momento comenzaron a frecuentar la casa, pero desde ese día, Elías apareció cada fin de semana, con su andar sereno, su voz amable y esa manera extraña de observar las cosas. Como si todo le dijera algo que los demás no podíamos escuchar. No presté demasiada atención al principio. Era, después de todo, otro de los amigos de mi hija, quizás un poco más educado, un poco más atento. Pero esa tarde, mientras los veía desde la cocina jugar con el perro en el patio, algo cambió. El sol caía justo detrás de ellos, bañando todo en un resplandor dorado. Y ahí estaba él, riendo, con una naturalidad tan distinta al aire tenso que flotaba dentro de casa. Me sorprendí a mí misma observándolo por más tiempo del que debería. Intenté concentrarme en lo que tenía entre manos: preparar la cena, regar las plantas, revisar los mensajes del grupo de lectura. Pero cada cierto tiempo, mis ojos volvían al jardín, como si algo invisible los guiara. No era deseo, al menos no entonces, sino algo más primitivo, más humano. La curiosidad de ver a alguien tan vivo, tan conectado al momento. No dije nada esa noche, ni a Rodrigo, ni a mí misma. Pero dormí inquieta, con imágenes sueltas atravesando mis sueños, sin contexto, sin lógica. Solo la sensación de que algo se había activado en mi interior, algo que llevaba años dormido y que ahora despertaba sin permiso. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. Rodrigo salía temprano, regresaba tarde, y hablábamos lo justo para que la rutina no se rompiera del todo. Elías, en cambio, seguía viniendo. A veces traía libros, otras veces simplemente se sentaba en el jardín, acompañado de un termo de café y una libreta donde garabateaba cosas que nunca supe si eran dibujos o pensamientos. Una tarde de domingo, lo encontré conversando con la señora Galia, nuestra vecina de al lado. Ella, siempre tan perspicaz, me saludó con una mirada que parecía contener preguntas no formuladas. «Tu jardín tiene nueva vida», dijo con una sonrisa ambigua antes de alejarse. Empecé a notar cosas pequeñas, casi insignificantes, pero imposibles de ignorar. El modo en que Elías se apartaba cuando Rodrigo entraba a la sala, el tono suave con el que me llamaba señora Alba, o cómo su mirada encontraba la mía incluso cuando no hablábamos. Me incomodaba y me halagaba a la vez.
Era una sensación contradictoria, como estar en el borde de un abismo y sentir vértigo, pero también curiosidad por lo que hay más allá. Una noche, mientras recogía los platos de la cena, Elías se ofreció a ayudar. Le dije que no era necesario, pero insistió. En el silencio de la cocina, mientras lavábamos los platos uno al lado del otro, sus manos rozaron las mías por un segundo. No fue un contacto accidental. Lo supe por la forma en que nuestras miradas se cruzaron justo después. No dijimos nada. El sonido del agua fue el único testigo. Me encerré en el baño unos minutos después, con el corazón latiendo de forma absurda. Me miré en el espejo buscando algo. Culpa, deseo, miedo. No encontré respuestas. Solo a mí misma, como si fuera la primera vez en años que realmente me veía. La rutina no tardó en convertirse en un telón cómodo, pero engañoso. Aunque nada entre Elías y yo había cruzado aún la frontera de lo permitido, algo había cambiado, y no podía negarlo ni frente al espejo. Comencé a ordenar la casa con mayor esmero, a cuidar pequeños detalles que antes ignoraba. La manera en que colocaba los cojines del sofá, el aroma del pan recién horneado, la luz que entraba por las ventanas cuando él solía llegar. Una tarde cualquiera, Elías se ofreció a ayudarme a mover unas macetas pesadas en el jardín. Mientras lo hacíamos, hablábamos de cosas triviales, el clima, un libro que estaba leyendo, lo molesto de las hormigas negras. Pero entre frase y frase se colaban pausas cargadas de algo más. No era tensión, exactamente. Era expectativa, algo que se sostenía en el aire, pero que ninguno se atrevía a nombrar. Cuando terminó de ayudarme, se quitó los guantes y sonrió. No sé por qué, pero trabajar en este jardín me calma, dijo, mientras se sacudía la tierra de las manos. Tal vez porque aquí todo crece sin que uno lo obligue. Le respondí sin pensar, y su mirada se quedó fija en mí unos segundos más de lo necesario. Esa noche, mientras doblaba ropa en el cuarto de lavado, volví a escuchar su risa desde el pasillo. Jugaba con León, como siempre, pero su carcajada me atravesó de una manera inesperada. Me detuve, con una camiseta entre las manos, preguntándome cuándo fue la última vez que algo tan simple me hizo sonreír sin esfuerzo. No era amor. No podía serlo, pero era una grieta, una fisura en esa fachada pulida que había construido con los años. Y lo peor, o tal vez lo más honesto, era que no quería taparla. Una mañana de domingo, mientras revisaba papeles viejos en el desván, encontré una caja con fotografías antiguas. En muchas de ellas, Rodrigo y yo sonreíamos frente a lugares que apenas recordaba. Nuestra boda, el nacimiento de Clara, un viaje al campo con los padres de él. Miré mi rostro joven, lleno de algo que ya no sabía cómo nombrar. Esperanza, ilusión, ingenuidad. Con el corazón un poco apretado, bajé las escaleras y encontré a Elías sentado en el porche, acariciando al perro como si se conocieran de toda la vida. No dije nada. Me senté a su lado con la caja en las manos. Él la miró con curiosidad, pero no preguntó. Saqué una foto cualquiera y se la mostré. Ese era otro tiempo, dije, más para mí que para él. ¿Y qué pasó entre ese tiempo y este? Preguntó con suavidad, como si no quisiera herirme con la respuesta. No supe qué contestar. Tal vez lo sabía, pero decirlo en voz alta era demasiado. Nada y todo, susurré. Guardó silencio, respetando el espacio invisible que me rodeaba. Luego extendió la mano y tomó una de las fotos. Era una imagen en la que yo sonreía con los ojos cerrados,
bajo el sol. Él la observó detenidamente, como si buscara algo más allá de la imagen. «Sigue ahí», dijo sin mirarme. «Solo que a veces los reflejos se opacan». No pude responder. Sentí que si decía algo rompería esa burbuja de extraña ternura que se había formado. Me limité a guardar las fotos, una por una, mientras él permanecía en silencio, a mi lado, sin invadir, sin apartarse. Cuando se levantó para irse, me tocó levemente el hombro. Fue un gesto breve, casi imperceptible, pero me quedé con ese calor en la piel por mucho más tiempo del que me atrevía a admitir. Las lluvias llegaron con fuerza esa semana. Los cielos grises se reflejaban en los charcos del patio, y el sonido constante del agua golpeando el tejado traía una calma extraña. Rodrigo, como de costumbre, se refugiaba en su estudio, con la puerta cerrada y los auriculares puestos. Parecía no notar nada de lo que ocurría alrededor. Una tarde, mientras yo preparaba una infusión caliente, Elías entró sin anunciarse. Llevaba el cabello húmedo y el abrigo empapado. «Perdón, me quedé atrapado bajo la lluvia», dijo, sacudiéndose el agua con torpeza. Le ofrecí una toalla, y mientras se secaba, sus ojos encontraron los míos. «¿No te molesta que entre así?», preguntó con una media sonrisa. «No», respondí con sinceridad. A veces, las visitas inesperadas son las más necesarias. Nos quedamos en la cocina, compartiendo el vapor del té y el silencio entre cucharas y platos. Fue en ese momento, entre lo simple y lo ordinario, cuando sentí que algo se estaba deshaciendo dentro de mí. No por debilidad, sino porque esa barrera invisible que había sostenido durante años comenzaba a agrietarse. «A veces pienso que no encajo aquí», comentó mirando por la ventana. «A veces yo también», le respondí, y no sabía si hablaba de la casa, del momento o de mí misma. Cuando se fue, dejó una marca en el aire, como el rastro de un perfume que uno intenta ignorar, pero que permanece. Esa noche, al intentar dormir, me descubrí imaginando su voz, recordando sus palabras, deseando algo que no podía nombrar, pero que ya habitaba en mí. Fue en un viernes cualquiera cuando la línea entre lo posible y lo prohibido comenzó a difuminarse. Rodrigo había salido temprano a una reunión que, según dijo, se alargaría hasta entrada la noche. Elías llegó por la tarde, con un libro en la mano, y esa serenidad suya, que contrastaba tanto con el caos que yo sentía por dentro. Le ofrecí café. No por cortesía, sino porque deseaba que se quedara un poco más. Nos sentamos en la sala, en extremos opuestos del sofá. El libro quedó sobre la mesa, ignorado. Hablamos de cine, de música, de cosas pequeñas, como si esa conversación fuera un pretexto para no hablar de lo que realmente ocupaba el espacio entre nosotros. En un momento, al buscar una manta en el respaldo del sillón, nuestras manos se rozaron. No fue un contacto accidental, pero tampoco deliberado. Fue apenas un segundo, pero ese segundo bastó para encender algo más denso que el deseo, una necesidad silenciosa de sentirnos vistos, reconocidos. «¿Siempre has sido así?», me preguntó de pronto, tan contenida. No supe qué responder. Me limité a mirarlo, y en esa mirada algo cedió, como una rama que se quiebra al final del invierno. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Él se incorporó lentamente, recogió el libro sin abrirlo y me lo tendió con delicadeza. «No tienes que decir nada», dijo. «Solo no lo apagues». Después se fue
y su ausencia pesó más que su presencia. Me quedé sola, con el libro entre las manos y el corazón latiendo con una claridad que dolía. Sabía que algo había comenzado, aunque aún no tuviera forma. Y lo peor, o lo mejor, era que ya no deseaba detenerlo. La mañana del sábado amaneció despejada, con ese aire limpio que queda después de varios días de lluvia. Me desperté más temprano de lo habitual, quizá por una inquietud que no lograba nombrar. Rodrigo aún dormía, boca arriba, con una expresión neutra, como si incluso en sus sueños evitara exponerse. Bajé a la cocina y abrí las ventanas. El aroma del jardín mojado me llenó los pulmones. Fue entonces cuando escuché el timbre. Elías, puntual como si el universo lo hubiera citado, llevaba una caja con panes dulces y una sonrisa discreta. «Pensé que te gustarían», dijo, sin demasiada ceremonia. Lo invité a pasar. La casa aún estaba silenciosa, en ese punto del día en que todo parece suspendido. Nos sentamos en el comedor, y mientras él servía café, me sorprendí observando la curva de su cuello, el modo en que sostenía la taza. Era un gesto trivial, pero algo en su delicadeza me conmovía. «¿Por qué haces esto?», pregunté sin pensar. Me miró sin dejar de mover la cucharilla. «Porque lo necesito», respondió. No hubo explicación adicional, y no la pedí. Poco después, cuando Rodrigo bajó a desayunar, el ambiente cambió. Elías volvió a ser cortés, tranquilo, casi invisible. Yo también adopté mi papel habitual, el de la esposa serena, la anfitriona equilibrada. Pero por dentro, todo era distinto. Una parte de mí ya no encajaba del todo en ese rol. Cuando Elías se despidió, solo cruzamos una mirada breve. Bastó para recordarme que, aunque aún no hubiéramos cruzado ninguna línea evidente, ya estábamos al otro lado de algo. El domingo, Rodrigo decidió pasar la tarde viendo un partido con unos colegas, algo poco común en él. Al saberlo, sentí una mezcla extraña de alivio y nerviosismo. A media tarde, Elías apareció con su andar sereno de siempre, como si supiera que aquel momento nos pertenecía sin necesidad de decirlo. Nos sentamos en el porche, sin prisa. El sol bajaba despacio y el aire era tibio. Él hablaba de algo que había leído, una historia sobre trenes que se cruzaban sin detenerse nunca. Yo asentía, pero apenas escuchaba. Mi atención estaba puesta en el modo en que su voz acariciaba las palabras. «¿Tú crees que hay encuentros que están destinados a no detenerse jamás?», preguntó, casi como si leyera mi pensamiento. «Creo que hay trenes que vuelven, aunque nadie los espere», respondí, y su sonrisa fue un reflejo de mi propio temblor. Después entramos en la casa. Él se quedó en la puerta del salón sin avanzar, como esperando una señal. Fui yo quien se acercó. El silencio entre nosotros era tan espeso que casi podía tocarse. Quise decir algo, cualquier cosa, pero las palabras me traicionaron. Él alzó una mano y con la yema de sus dedos rozó mi mejilla. No fue un gesto atrevido, fue inevitable. Como si en ese contacto hubiera más verdad que en todos los diálogos de mi matrimonio. Cerré los ojos, solo un segundo, y sentí el peso de todo lo no vivido. Cerré los ojos, solo un segundo, y sentí el peso de todo lo no vivido. Cuando me alejé, el aire se rompió. No con culpa, sino con una claridad incómoda. «No está bien», murmuré. «No está claro», respondió él. Y en esa ambigüedad nos quedamos, sabiendo que cruzar la línea no era un acto físico, sino un pensamiento,
y que ya lo habíamos hecho hacía tiempo. La semana transcurrió con una calma tensa, como si todo en la casa estuviera esperando algo que no se atrevía a llegar. Rodrigo parecía más distraído de lo habitual, y yo me movía entre las habitaciones con la sensación de estar ocupando un lugar que ya no me pertenecía del todo. Elías no apareció durante varios días. Su ausencia, en lugar de calmarme, me inquietó. Me descubrí mirando el teléfono más veces de las necesarias, buscando excusas absurdas para cruzarme con León. Cuando por fin lo vi de nuevo, una tarde nublada, sentí una mezcla de alivio y ansiedad que no supe cómo disimular. Estuve fuera, explicó sin que yo preguntara. Necesitaba pensar. Asentí, sin saber qué responder. Caminamos por el jardín, entre los arbustos que comenzaban a cambiar de color. Hablamos poco. El viento hacía crujir las hojas secas, y ese sonido bastaba para llenar los silencios. Al detenernos cerca del limonero, él se volvió hacia mí. «No vine a alterar tu vida», dijo con sinceridad. «Ya lo hiciste», respondí sin rencor. No hubo reproches ni promesas, solo una aceptación muda de lo que ya era evidente. Antes de irse, se inclinó ligeramente, como si fuera a decirme algo más, pero se contuvo. Caminó hacia la salida con pasos lentos, sin mirar atrás. Yo me quedé de pie, con el corazón latiendo fuerte, sintiendo que, aunque nada se había consumado del todo, la línea que marcaba el antes y el después ya estaba dibujada en mi piel. Los días siguientes fueron una especie de tregua silenciosa. Elías no volvió a aparecer, y aunque eso debería haber traído paz, dejó en su lugar un vacío incómodo. Rodrigo retomó sus rutinas con eficiencia mecánica. Trabajo, llamadas, informes. Yo cumplía con mis deberes como si nada hubiera ocurrido, pero algo en mi interior ya no respondía igual. Una tarde, mientras organizaba la alacena, escuché la puerta del jardín abrirse. Pensé que era el viento, pero no. Era él, Elías, con la misma calma de siempre, aunque en sus ojos había algo distinto, más firmeza, más decisión. «Pasé solo a saludar», dijo, con esa voz que parecía contener mucho más de lo que decía. Lo invité a entrar. Nos sentamos en la cocina, donde la luz de la tarde se filtraba entre las cortinas. Hablamos de cosas intrascendentes, las plantas, un libro que habíamos comentado, una canción vieja que sonaba en la radio. Pero debajo de cada palabra flotaba algo más denso, como una corriente subterránea esperando quebrar la superficie. En un momento, se acercó al estante para alcanzar una taza, y al girar, su mano rozó la mía. Esta vez no nos alejamos. Nos quedamos así, inmóviles, como si ese gesto contuviera todas las respuestas que no nos habíamos permitido pronunciar. «No vine a quedarme», murmuró, «pero tampoco a irme sin decirte lo que siento». Mi corazón retumbaba con fuerza. Quise hablar, pero no encontraba las palabras correctas. Solo logré mirarlo, y en ese gesto todo se dijo sin voz. El timbre sonó de repente. Rodrigo, sin duda, de regreso antes de lo previsto. Elías se retiró con un movimiento ágil, sin dramatismos. Y yo, al cerrar la puerta tras él, supe que no habría marcha atrás. La noche cayó con rapidez, como si el cielo también quisiera cerrar los ojos ante lo que se avecinaba. Rodrigo cenó en silencio, hojeando el periódico sin realmente leerlo. Yo me movía por la cocina con cuidado, como quien atraviesa una casa dormida con los pies descalzos. Cada gesto mío parecía medido, cada palabra evitada.
Después de recoger los platos, subí a la habitación, fingiendo cansancio. Me encerré en el baño con el agua corriendo, no para ducharme, sino para acallar el ruido interno que amenazaba con desbordarse. Apoyé la frente en el espejo empañado y me obligué a respirar con lentitud. Era como si el reflejo me observara desde otra vida. Al salir, Rodrigo ya dormía, o eso creí. Su respiración era profunda, pero su cuerpo tenso. Me acosté sin acercarme demasiado, temiendo que cualquier movimiento pudiera despertar no solo al hombre a mi lado, sino también a la verdad que ambos evitábamos. Al amanecer, bajé por café. Encontré, sobre la mesa del comedor, un cuaderno abierto. No era mío, lo reconocí al instante, era de Elías. No entendía cómo había llegado allí. O quizás sí. Lo abrí con manos temblorosas y leí las primeras líneas. No era una confesión, tampoco una carta. Era algo más extraño. Pensamientos sueltos, frases incompletas, dibujos de ventanas abiertas y ramas partidas. Cada página parecía un espejo, uno que no deformaba, sino que revelaba. No escuché a Rodrigo bajar, solo sentí su presencia detrás de mí. ¿Eso es tuyo?, preguntó. Cerré el cuaderno con lentitud. No, respondí sin levantar la vista. Pero tampoco me resulta ajeno. No dijo nada más. Caminó hacia la puerta y salió al jardín. Yo me quedé allí, con el cuaderno en las manos, sintiendo que la vida, de alguna manera, acababa de cruzar un umbral del que no habría regreso. Durante los días siguientes, el cuaderno permaneció guardado en el fondo de una gaveta. No lo abrí otra vez, pero su presencia me pesaba. Era como un corazón adicional latiendo en la oscuridad. Rodrigo no volvió a mencionarlo. Ni una pregunta, ni una insinuación. Pero en sus gestos había algo distinto. No enojo, no sospecha, más bien una distancia cuidadosamente construida. Elías no volvió. Su ausencia llenó cada rincón de la casa de una forma sutil, pero constante. El comedor parecía más grande, la cocina más fría, el jardín más callado. Yo continuaba con mis tareas, como si seguir la rutina pudiera salvarme de lo inevitable. Pero había una tensión en mi pecho, un nudo que ningún suspiro lograba deshacer. Una tarde, mientras regaba las plantas, encontré una nota dentro de una maceta. Reconocí su letra al instante, inclinada, firme, un poco descuidada en los bordes. Si algo duele es porque está vivo, y si está vivo, aún puede transformarse. No había firma, ni fecha, pero no hacía falta. Esa noche me senté sola en el porche, con una manta sobre los hombros. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba el jardín con una luz tenue, casi irreal. Recordé la primera vez que lo vi allí, entre sombras y reflejos. Recordé también mis propias sombras, las que había escondido incluso de mí misma. Me pregunté si podía volver atrás, si era posible recomponer lo que se había roto, y entonces comprendí que la pregunta no era esa. La verdadera era si debía hacerlo, si lo deseaba, porque a veces no se trata de volver, sino de elegir con conciencia hacia dónde caminar ahora. Y en ese silencio, con el corazón herido pero despierto, supe que el camino recién empezaba. Los días pasaban con una calma engañosa. Rodrigo seguía sus rutinas con exactitud casi matemática. Yo, en cambio, flotaba entre momentos de lucidez y otros de duda, como si mis pensamientos fueran hojas arrastradas por el viento. No hablábamos del cuaderno, ni de la nota.
ni de Elías. Pero el silencio entre nosotros tenía el peso de lo no dicho. Una tarde, Clara llamó desde el extranjero. Su voz siempre traía un aire limpio, como un cristal abierto en medio del encierro. Me preguntó cómo estaba todo. Respondí con frases sueltas, cuidadosamente neutras. Cuando mencionó que extrañaba el jardín y sus tardes leyendo bajo el limonero, algo se apretó en mi pecho. Después de colgar, salí al patio. El árbol seguía allí, firme, inalterable, como si el tiempo no le afectara. Me senté a su sombra y cerré los ojos. El aire olía a tierra mojada. Podía oír los pájaros, el rumor lejano de la ciudad, y dentro de mí, una voz. No era la de Elías. Era la mía. Una voz que había callado durante años. Al día siguiente, busqué el cuaderno. Esta vez lo abrí sin miedo. Leí cada página, cada palabra. No encontré respuestas, pero sí reflejos. Descubrí en sus fragmentos una versión de mí que no recordaba haber sido. Una mujer que deseaba, que dudaba, que se preguntaba si Rodrigo entró sin hacer ruido. Me encontró leyendo, con las lágrimas aún frescas en el rostro. Se quedó de pie, a unos pasos. Q levanté el y por P. Nos sentamos uno frente al otro, en la mesa del comedor donde tantas veces compartimos silencios disfrazados de rutina. Rodrigo no hablaba con dureza ni reproche, pero sus ojos buscaban algo. No sabría decir si era comprensión, justicia o simplemente verdad. Sé que no todo está bien, dijo al fin, con voz baja. Hace tiempo que lo sé. Sus palabras me sorprendieron menos de lo que imaginaba. Tal vez porque, en el fondo, yo también había esperado ese momento. No para justificarme, sino para dejar de cargarlo sola. No supe cómo detenerlo, confesé. Él asintió, sin interrumpirme. Tampoco supe cómo acercarme cuando lo noté, respondió. Permanecimos en silencio, no como antes, sino como dos personas que finalmente pueden mirar el mismo vacío sin miedo. En su rostro no vi rabia, sino una tristeza tranquila, como la de quien ha perdido algo, pero ya no lucha por recuperarlo, sino por entenderlo. ¿Lo amas?, preguntó, sin dramatismo. Tardé en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque esa palabra ya no abarcaba lo que sentía. Elías no era una historia de amor. Era un espejo, un despertar, una grieta luminosa en medio de un paisaje uniforme. No lo sé, dije, pero contigo me perdí hace mucho tiempo, y solo ahora lo estoy entendiendo. Rodrigo asintió. Se levantó con lentitud y salió al jardín. Lo observé desde la ventana mientras miraba el limonero, ese árbol que había sido testigo de tanto. No supe si eso era el final de algo o el comienzo de otra cosa. Pero por primera vez, no me aterraba no saberlo.